Entonces el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles. La palabra apóstol es alguien que ha sido enviado para cumplir una misión, para vigilar, para supervisar. Eso es lo que dice, eso es lo que significa la palabra apóstol. No es un rango, es solamente alguien que es enviado o comisionado para supervisar. Y vamos a ver, los apóstoles eran enviados para supervisar la doctrina y eran enviados. Vamos a ver nosotros también, cuando el Señor inicia su ministerio, un día Él llamó a 12 de ellos como sus apóstoles. Vamos a ver, porque esto lo vamos a encontrar en 3 evangelios. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 8, del 1 al 8. Jesús llama a 12 y le da una comisión. 12, 1 al 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, aquí le llama discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Y en el versículo 2 menciona los 12 nombres de los 12 apóstoles, o más bien 12, y le cambia, dice 12 apóstoles. La palabra apóstol aquí es alguien que es comisionado o que es enviado con una autoridad. ¿Quién los comisiona? El Señor. ¿Quién les da la autoridad? El Señor. ¿Para qué? Les dio una autoridad sobre los espíritus inmundos, para los que echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Bien, vamos a Marcos capítulo 3, versículo 14. Vamos a ver, número 12. Marcos 3, 14. Y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Y luego, después que estuvieran con él, los iba a enviar a predicar. Entonces, esa era la misión. Y en el 15, y que tuviesen autoridad. Ahora, la autoridad aquí, los apóstoles están con el Señor. Entonces, vamos a ver los ciertos requisitos para que alguien sea llamado apóstol, porque aquí vamos a quebrar ciertos moldes de algunos que hoy en día se llaman apóstoles. Vamos a ver si cumplen los requisitos, porque no es que a alguien se le ocurra, sino que es algo que debe de ser conforme a la palabra. Bien, pero recordemos que la palabra apóstol es simplemente alguien que es enviado con una comisión, con una misión, ¿sí? Y aquí, ¿cuál era la misión de estos apóstoles? Sanar a los enfermos, echar fuera demonios y predicar el evangelio. Esa era la misión. Pero antes de que fueran, tenían que estar ¿con quién? Con el Señor. Entonces los llamó para que estuvieran con él y luego después los iba a enviar. Bien, aquí los llama, pero vamos a ver dónde los envía. 12. Vamos a ver Lucas capítulo 6. 6:13. Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus 12 discípulos. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó ¿qué? Apóstoles. ¿Sí? Los comisionó. Y ahí nosotros encontramos
hasta el versículo 16, encontramos la comisión. ¿Sí? Vamos entonces al capítulo 9. Aparece el número 12, 9, 1 y 2 de Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió. Ahora sí, el 2 dice que primero los llamó para que estuvieran con él, y aquí ya los envía. Entonces un apóstol es alguien que es enviado para cumplir una misión. Todo muy sencillo. ¿Cuál era? Lo hallamos en el versículo 2. Predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Número 12. Bien. Pero dentro de esos 12 aparecen otros. Fíjese bien que les da la misma autoridad. Vamos a ver Lucas 10, del 1 al 2. Después de estas cosas designó el Señor también a otros, ¿qué? 70. Pero a estos no les llama apóstoles, pero eran sus discípulos. ¿Sí? Y también les da la misma autoridad y les da el mismo poder. ¿Sí? Es el mismo rango de poder y de autoridad, ni mayor ni menor, porque iban a cumplir la misma misión. Ahora, eso es lo que vamos a ver, la diferencia entre los 10 y los 70 y el que es elegido. Bien. También a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Estos iban a preparar el lugar a donde Jesús iba a ir. Dice el versículo 2. Y les decía: la mies, esa la verdad es mucha, mas los obreros poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien. Vamos a ver el informe que ellos dan en el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estos 70 fueron enviados y comisionados con una autoridad. ¿Sí? Entonces regresaron y vieron algo sorprendente. Recordemos que se les dio autoridad. Y entonces cuando ellos regresan a dar el informe del trabajo, de la comisión que habían cumplido, y regresan y dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, vemos que tenían la misma autoridad que los 12 discípulos o los 12 apóstoles. ¿Sí? Nada más que vamos a ver nosotros en qué orden. Bien, regresemos a la lección. Vemos aquí 70. ¿Sí? 70. Y vemos 12 seleccionado. ¿Sí? También. Entonces, cuando Judas muere, porque cae en transgresión, el plan divino era establecer que fueran 12 los apóstoles. Vamos a ver por qué. Vamos a Mateo capítulo 19 versículo 28. ¿Por qué elegir a alguien más? Mateo 19, 28. Porque recordemos que esta elección, a los 12 Jesús los elige, pero aquí el Señor no es el que elige hablando literalmente o físicamente. Mateo 19, 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también
os sentaréis sobre ¿qué? 12. Por eso se tendría que elegir a alguien más para cumplir el requisito había 12 tronos. Judas había muerto, había fallado. Judas ya no era elegible para ocupar el trono. Había sido elegible al principio, pero había fallado. Y entonces dice, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos entonces, Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, para ver lo que nos dice acerca de los 12. Es por esa la razón la elección de Matías. Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces ya no se podía escribir el nombre de Judas Iscariote. Había que elegir a alguien más. Pero ¿cómo elegir? ¿Cuáles serían los requisitos para la elección el que ocuparía el lugar de Judas? Aparecen allí, aparecen dos, ¿sí? Aparecen dos. ¿Quiénes son los dos que aparecen? Que podían ser elegibles. Uno era Matías y el otro era ¿qué? ¿No era José? ¿Quién era el otro? ¿Quién era? Dice que el versículo 23, la lección, el pasaje que leíamos, señalaron a dos. A José, llamado ¿qué? Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora la pregunta aquí es ¿cómo? ¿Qué métodos utilizaron para seleccionar quiénes podían ocupar el lugar de Judas? ¿Sí? Esta elección la hace Pedro, poniendo ciertos requisitos. Vamos a ver qué requisitos puso para que alguien pudiera tomar el apostolado o el lugar de Judas, porque tenía alguien que tomarlo, porque había un trono vacante, había un nombre que se tendría que escribir según el libro de Apocalipsis. Se tenía que escribir el nombre de otro apóstol. Ya no podía escribirse el nombre de Judas, sino que en el versículo 20 dice que alguien debería de tomar otro su oficio. Bien, vamos a ver qué métodos. Y lo hallamos en el versículo 21 de Hechos 1:21. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Dice Pedro. Porque son 12 tribus, hay un trono vacante. Porque se tiene que hacer. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros. Primer requisito. Aquel que debería de tomar el lugar de Judas debería de haber estado con Jesús desde el principio. Desde el principio. Posiblemente Matías era uno de los 70, ¿sí? Que
que porque a los 70 no hay un registro de nombre. De los 12 apóstoles sí, pero de los 70 no. Entonces posiblemente Matías figuraba entre los 70. Bien, debería de haber estado, dice, de estos hombres que han estado juntos con nosotros, debería de ser contado juntamente con los discípulos. Número 2, o va bien, segundo requisito. El tiempo que el Señor Jesús entraba, debería de haber estado en el ministerio del Señor. 3, y debería de haber comenzado, debería de haber pasado bajo el bautismo de Juan, nos dice el versículo 22. Entonces, quiere decir que el elegido debería de haber pasado por el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. Debería de haber seguido al Señor desde el principio. Y no solamente eso, sino que debería de haberse mantenido juntos con el grupo de los discípulos. Ahora, también, número 3, debería de haber estado y debería de haber sido testigo de la muerte de Jesús. Debería ser testigo de su muerte y debería de haber sido testigo de su resurrección. Estos eran los requisitos para que alguien ocupara el lugar de Judas. Número 1, debería de haber pasado por el bautismo de Juan. Número 2, debería de ser contados juntamente con los discípulos. Número 3, debería de haber estado siempre con el Señor. Y número 4, debería de ser testigo de su muerte y de su resurrección. Estos eran los requisitos para que alguien fuera llamado para ocupar el lugar de Judas. Ahora, el apóstol Pablo pone los requisitos y entonces buscan entre ellos quienes habían estado desde el principio y encuentran a 2. Encuentran a Matías y encuentran a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, pero necesitaban uno nada más, ¿sí? Ahora, Matías en ningún momento pensó que podía ocupar un lugar de privilegio, en este caso, como ocupar el lugar de Judas. En ningún momento, porque no buscaba liderazgo ni buscaba gloria, simplemente lo único que buscaba era servir al Señor. El liderazgo no es para tener autoridad ni para enseñorearse, sino es un estado de servicio. ¿Sí? Lamentablemente hoy en día tenemos un concepto diferente de liderazgo. Pensamos que un liderazgo es alguien que tiene autoridad, alguien que manda, alguien que corrige. No. Un liderazgo, la función de un liderazgo es de servir. Es todo. ¿Sí? Por eso hoy en día tenemos muchos títulos que en sí en realidad pues son más títulos que servicio. Bien, pero ese es otro tema. Bien, entonces ya tenemos los requisitos, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué no se eligieron más apóstoles? Porque solamente se necesitaba uno para que fueran 12. Se necesitaba uno para que fueran 12. Ahora, ¿por qué cuando muere Jacobo a espada nadie toma su lugar? Porque el ministerio no es transferible. No, si muere un apóstol no es que alguien más ocupe su lugar. ¿Sí?
No, porque recordemos que eran 12 tribus. Porque recordemos que en Apocalipsis que son 12 columnas. Y que Jesús llamó a 12 discípulos. Y falló uno y alguien más debería de ocupar su lugar. 12 nada más. Pero ¿por qué hay 13 apóstoles? En este caso, el apóstol Pablo. Porque también es apóstol. ¿Sí? Entonces ya diríamos que hay uno de más. Recordemos que Jesús, cuando llama al apóstol Pablo, lo comisiona y le dice: tú serás apóstol a los gentiles. Por eso no es contado entre las 12 tribus de Israel ni entre los 12 apóstoles, porque su ministerio era Jesús. Ahora la pregunta es aquí, ahora, si hay estos requisitos aquí presentes, ¿por qué el apóstol Pablo no los cumple y es llamado apóstol? Porque el apóstol Pablo no los cumple. No estuvo con Jesús en el bautismo de Juan. Tampoco estuvo con Jesús en su ministerio. Tampoco estuvo en su muerte ni en su resurrección. Pero ¿por qué es llamado apóstol? Si en el versículo 21 nos dice los requisitos. Requisitos para que alguien ocupe el lugar de Judas. En el caso del apóstol Pablo, estos requisitos no aplican. ¿Por qué? ¿Por qué no aplican? Porque él no es contado entre las 12 tribus de Israel ni entre los 12 apóstoles. Él es contado como el enviado a los gentiles, no a los judíos de Israel. Por eso es apóstol. No, el apóstol Pablo no se cuenta entre los 12, sino cuando vamos a para poder identificar esto bien, porque esto, el requisito que encontramos en el versículo 21 es solamente para que alguien ocupe el lugar de un puesto vacante de un apóstol, en este caso Judas. Pero vamos a ver en el caso del apóstol Pablo. Pablo sí vio al Señor. Y sí se le apareció al Señor. Vamos ahí donde tiene su encuentro. Capítulo 8 de Hechos. Más bien, vamos por el 9. Capítulo 9, ahí también tenemos otra historia. La conversión de Pablo, versículo 4, 9 y 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Se le apareció, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bien, ahí encontramos nosotros la conversión. Vamos a ver el llamado. Lo hallamos en el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de ¿quiénes? Gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, Pablo es comisionado hacia los gentiles, y parte de su ministerio también fue entre los judíos, pero la mayoría fue para los gentiles. Entonces allí lo comisiona como apóstol de los gentiles. Y entonces pues ahí nosotros encontramos el apóstol Pablo. Ahora,
Recordemos que cuando el apóstol Pablo sube a la ciudad de Jerusalén, él no forma parte del concilio de los 12. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Vamos ahí al capítulo. Déjame. Vamos a encontrarlo aquí. Vamos a ver cuándo. Este es el primer concilio en la ciudad de Jerusalén. Capítulo 13. Capítulo 13 de Hechos. Bueno, no es es el 15. Mire, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, ¿a dónde fue enviado el apóstol Pablo? A Jerusalén, donde estaban los apóstoles, para arreglar una situación ahí, un asunto de que los judíos le estaban diciendo a los gentiles que para que pudieran ser salvos necesitaban circuncidarse. Hoy en día tenemos algunos que aceptan, practican la religión judía y esperan al Mesías. Y yo les dije a alguien: solamente le falta una sola cosa: nacer en Jerusalén, ser judío, tener su genealogía, ser parte de las 12 tribus de Israel, y entonces sí podrá esperar al Mesías. Pero si tiene nombre mexicano, pues dudo mucho que pueda decir que es judío y que espera al Mesías. Porque ¿a quiénes se les fue dada la misión de esperar al Mesías? Solamente a los judíos. ¿Quiénes se circuncisan? Solamente los judíos. ¿Quiénes pasan el proceso de la ley? ¿Quiénes leen el Torah? ¿Quiénes son aquellos que recitan todos los 4 o los 5 libros de la ley? Solamente los judíos. Y hoy en día hay algunas iglesias que no son judías y que están practicando ciertos ritos judíos. Estamos regresando a lo mismo que dijo el apóstol Pablo: si yo o alguien más o anunciara otro evangelio, sea anatema. Entonces no podemos nosotros regresar al judaísmo porque nunca hemos sido judíos. Bien, entonces hay un problema aquí, una discusión. Y la pregunta es, dice, y la sinceridad de los creyentes serán bien, diciendo, bueno, y si no nos circuncidamos, recordemos que la circuncisión era un pacto, y este pacto fue dada para los judíos, y cualquiera que quería entrar, ser parte del pueblo de Israel, tenía que circuncidarse. No había de otra. Así como el mexicano, si quiere ser mexicano y no es mexicano, tiene que tener su credencial de elector. Y eso le dice que es mexicano. Esa es la identificación oficial. Aunque lleve el acta de nacimiento, si no lleva la credencial de elector, no es válida. Entonces, para Israel, la credencial oficial
era la circuncisión. Era la circuncisión. Pero Pablo habló de otra circuncisión, la circuncisión del corazón. ¿Sí? Pablo habló ya no de la circuncisión del prepucio, sino habló de algo diferente. Entonces, aquí hay una discusión. ¿Sí? Ahora, me gusta aquí, porque esta iglesia no aceptó. Hoy en día la iglesia acepta todo. Si alguien aparece con una falsa doctrina, todos aplauden y todos dicen amén. Si alguien dice dale una vueltecita, dale un brinquito, y todos le dan un brinquito y todos le dan una vueltecita. Pero esta iglesia no aceptó. ¿Por qué no aceptó? ¿Por qué? ¿Por qué no aceptó circuncidarse? Porque le estaban diciendo, si no circuncida conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Estos dijeron, vamos a enviar una comisión. Vamos a ir con los que estuvieron con el Señor, que nos enseñen. Si ellos dicen que hay que circuncidarse, nos circuncidamos. Si es así como vamos a ser salvos, porque ellos aprendieron ¿de quién? Del Señor. Estuvieron con el Señor. ¿Quiénes tenían aquí la autoridad para arreglar este asunto que estaba ocurriendo? Ahora, mire bien, estos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos, pero estos que vinieron de Judea eran judíos, pero los apóstoles no los habían comisionado. Entonces, ¿de dónde habían salido? Era bien su celo, pero mal encausado, porque los apóstoles no los habían comisionado, no los habían enviado. Entonces Pablo sube con los apóstoles, presentan el problema, lo analizan entre todos y entonces llegan a un término, ¿sí? Y llegan en el versículo 7, y después de mucha discusión, dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles. Ese es el primer concilio sobre una base doctrinal. Aquí, ¿cuál era base doctrinal? ¿Se tienen que circuncidar o no se tienen que circuncidar? Y entonces, pero este era un asunto que alguien no tenía que decir, sino era un consenso. Estaban los apóstoles. Ellos dijeron, el Señor nunca nos dijo que tenían que circuncidarse. Pero bien, dijo, para nosotros pues guardamos la ley. Versículo 6. Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué? Si no son judíos. Para los judíos sí era obligatorio, porque era un pacto. ¿Sí? Dice, es necesario circuncidarlo y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, porque no se ponían de acuerdo, uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, pero se tendría que darle solución a un problema doctrinal. Y había una iglesia que estaba esperando una respuesta de los apóstoles. Bien. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, nosotros sabemos que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolo por la fe. Lo que Pedro dice, sin estar circuncidados, sin guardar el rito de la ley, sin pasar todo el proceso, fueron purificados por la fe, sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Lo que Pedro está diciendo, en la forma que nosotros somos salvos, que somos judíos, ellos también van a ser salvos. Y entonces, pues le hacen la recomendación y entonces llegan a una conclusión.
arreglan la situación y entonces escriben en el versículo 23 y le dan la resolución y pues la instrucción que no necesitan circuncidarse. Entonces aquí el apóstol Pablo, no es contado entre los 12, es comisionado por la iglesia de Antioquía a llevar una situación que se estaba allí. Bien, entonces vamos entonces a seguir con la lección. Se elige a Matías, reúne los requisitos y entonces forma parte de los 12. No hay mucha información sobre el apostolado de Matías, pero fue elegido. De una forma, Matías fue elegido diferente a como fueron elegidos los 12. Pero su ministerio fue aprobado por Dios. El apóstol Pablo fue elegido diferente que fueron elegidos los 12. Pero su ministerio fue aprobado. Entonces, el apóstol Pablo, su ministerio es llevado hacia los gentiles, y en el caso de el apostolado de Matías no hay mucha información, pero cumplió su misión. Aparece, solamente se menciona. Recordemos que todas estas lecciones hablan van a ser las biografías o personajes claves de la iglesia. Pero es la única vez que se elige, muere cada uno de los apóstoles, no hay elección. Entonces, no hay apóstoles hoy en día. Algunos se hacen llamar apóstoles, hemos visto los requisitos. Y yo creo que ninguno de los que hoy se dicen ser apóstol han estado con el bautismo de Juan, han visto al Señor, estuvieron en el principio de su ministerio. Y si alguien puede decir que sí, yo le diría que es un ángel, porque ya no viviría sobre esta tierra. Así que hoy hemos aprendido algo interesante. La segunda lección hay que estudiarla, hay que analizarla y hay que aprender para que cuando alguien nos pregunte podamos presentar razón de nuestra fe y poder defender nuestra fe, no atacar, defender nuestra fe. Recordemos que el estudio implica esfuerzo y que el crecimiento lo da el Señor. Ahora, terminamos leyendo un pasaje aquí en el libro de los Hechos, el principio, en donde que el Señor tiene control de todo. Versículo 24. Y orando. Esta elección se hizo en oración, porque era algo que iban a elegir, pero era algo que el Señor iba a dirigir. Y cuando alguien va a hacer algo y lo lleva en oración, Dios encausa el corazón para bien. ¿Cuántas cosas hemos hecho sin oración y hemos visto el resultado? Sí, parecía que era del Señor, pero después vimos que las cosas no estaban así. Y dijimos, ¿por qué no pedí consejo con aquel que sabía? Y dijimos, ¿por qué no pregunté al Señor? Ya sea algo muy sencillo o ya sea algo más, o ya sea algo difícil. Y oraron. Dijeron, tú, Señor. ¿Quién conoce el corazón? Solamente Dios. Que conoce los corazones de esos dos que estaban allí. Ellos, los discípulos, dijeron, nosotros hemos elegido estos dos porque hemos visto que reúnen los requisitos. Pero tú, que conoces el corazón, tú eliges mejor que nosotros.
tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías. Es la forma como ellos elegían. Y fue contado con los 11 apóstoles. La elección la hicieron los discípulos, o más bien la búsqueda, pero Dios, que conocía el corazón, sabía quién ocuparía el lugar. Pongamos sobre nuestros pies.